www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les habíamos apuntado, vamos a centrarnos, regresamos esta semana al ámbito de la política, el ámbito de las elecciones, de las que tenemos más cerca, de las del 28 de abril, un mes y 2 días para que se celebren ya esas elecciones, las generales, en las que en Lanzarote, además de contribuir obviamente a aportar los diputados que después tendrán que elegir al presidente o presidenta de este país, pues además de eso está, digamos, esta cosa más entre nosotros, más novelerilla, más morbosa políticamente hablando, que es elegir al senador o senadora por Lanzarote. Ya ha pasado por aquí alguno de los representantes. Hoy nos acompaña Manuel Fajardo Palarea, que es el candidato propuesto por el Partido Socialista al Senado. Don Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado. Manuel Fajardo Palarea llevaba unos años apartado de la vida política pública, que no orgánica, pertenece al partido. Y significa, Manuel, vamos a empezar por ahí, el retorno, digamos, a la política en el mismo lugar, creo, que donde empezó, tampoco hace tanto, y además ha tenido varias intermitencias, ¿no? Porque creo que, corríjame si me equivoco, el primer cargo público al que optó fue también al Senado, ¿puede ser? Sí. ¿Es así? Exactamente, sí. La vuelta, algunos ya han arremetido con esa cuestión. Yo tengo 59 años y no me arrepiento de tener 59 años, ojalá tenga más. Además que creo que las personas, el intentar de alguna manera discriminar por el hecho de la edad, se equivoca quien lo intenta. Pero sí, es volver. Yo en el año 2000 opté, ¿recuerdas? Como independiente dentro de la lista del Partido Socialista a la elección de senador. Y bueno, las elecciones las ganó en aquel año Dima Martín, y fue cuando se produjo aquella mayoría absoluta aplastante de José María Aznar al frente del PP. Y el mismo día de las elecciones decidí afiliarme en el Partido Socialista Obrero Español porque consideré que ese era el momento, ¿no? Los momentos donde hay dificultades es cuando hay que dar la cara. Y hasta este momento en el que vuelvo a intentarlo. Espero que no el mismo resultado que en el 2000, claro. Bueno, unas elecciones que son el próximo día 28 y que, bueno, pues ya todo el mundo me imagino que va escuchando y va viendo y va tomando nota, y de algo de eso también hablaremos, ¿no? Pero ¿cómo se plantea esta carrera al Senado? ¿Qué puede aportar Manuel Fajardo Palarea ahora a estas alturas? Yo creo que con la humildad que debe de presentarse uno a los cargos, respetando por completo a los hombres y mujeres de otros partidos políticos que se presenten al Senado, porque yo creo que sobra mucha crispación en la política actual y falta consenso y falta diálogo, pero obviamente discrepando radicalmente de las ideas que representan o que defienden algunos de esos candidatos o algunas de esas candidatas. ¿Qué aporto? Pues puedo aportar mi experiencia de 8 años como miembro del Parlamento de Canarias, como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, mi experiencia dentro de lo que es el poder legislativo, mi experiencia a la hora de coordinar a personas y por tanto a sus diferentes egos, incluido el mío, y también mi experiencia como vicepresidente del Cabildo que fui en su día y consejero del Cabildo Insular de Lanzarote. Modestamente, esa es la aportación que puedo hacer. Y luego pues una serie de ideas que quiero compartir con el resto de senadores que se presentan por el Partido Socialista en las Islas Canarias, porque creo que tenemos ante nosotros la posibilidad, dentro sabes que el margen reducido que tiene desde el punto de vista legislativo el Senado, la posibilidad que tenemos de proponer a la Cámara Baja, en este caso al Congreso, determinadas modificaciones legales que yo creo que vendrían en beneficio de Lanzarote. Y de entrada, ya lo digo aquí, y ya se lo he dicho a nivel regional al partido, la constitución de un grupo territorial dentro del grupo socialista que se pueda conformar
en el Senado, porque para que la gente lo entienda, dentro de los grupos parlamentarios que hay en el Senado se pueden constituir grupos territoriales. No significa ninguna prebenda para el grupo territorial, pero sí significa que si, por ejemplo, yo saco elegidos o salgan elegidos el número de compañeros con un mínimo de 3 senadores canarios, pueden constituir un grupo territorial, y eso implica dos cosas. Una, que en los plenos donde se vaya a debatir algo que afecte a Canarias pueda intervenir, aparte del portavoz del grupo parlamentario PSOE, pueda intervenir un representante del grupo territorial de senadores canarios. Y dos, que en la Junta de Portavoces también sean llamados los representantes del grupo territorial cuando se vaya a tratar algo que afecte a Canarias. Pues es una cuestión nada menor, entonces, porque bueno, pues se puede dar el caso, de hecho se ha dado el caso de cuando se hablan cosas de Lanzarote en particular o de Canarias en general, las defienda el senador por León o por Zamora o por no sé dónde, ¿no? Sí. Que es algo que se lo hayan explicado bien y que lo haya entendido bien, pues hablará según su criterio y el criterio del partido y no del territorio, ¿no? Pues de ahí viene la idea, Jaime. Eso solamente podría tener una justificación, que es que no tuviéramos ningún senador canario. Ya. Pero bueno, si hay senadores canarios, ya sea, si concito la confianza del pueblo de Lanzarote, sea yo o sean otros compañeros de Canarias, obviamente de los temas de Canarias, quienes en teoría más debemos de saber somos los canarios. Y con esa modificación, evidentemente ganarían peso o mayor sentido, digamos, el representante por una isla como Lanzarote, pero ¿es la única o el Senado necesita darle lo que coloquialmente se conocería como un importante meneo para...? Hay que repensar el Senado. De hecho, mira, lo que antes proponía, y voy a proponer a los representantes del Partido Socialista en Canarias, viene en consonancia con el propio reconocimiento que debe de hacerse de la insularidad. Por tanto, partiendo del reconocimiento de la insularidad, partiendo del deber de lealtad institucional, partiendo del deber de cooperación institucional, debemos de fijarnos unas líneas de trabajo que identifiquen plenamente, dentro de lo que es la llamada Cámara Alta, dentro de este sistema bicameral imperfecto o asimétrico que tenemos, cuáles son los intereses a defender desde Canarias. ¿Hay que repensar el Senado? Sí, de hecho el Partido Socialista opta por un modelo, propone a lo mejor la modificación del Senado hacia un modelo más de representación. Ya la Cámara tiene un componente de representación territorial, porque sabes que se eligen 208 senadores ahora en estas elecciones, y hay 50 y pico que están elegidos por las asambleas legislativas. O sea, por lo que es el Parlamento de Canarias, por ejemplo, tiene ahora 3 senadores. Pues bueno, hay que repensar esto, hay que repensar también, aparte de que el Senado tiene competencias legislativas y solamente tiene una que tiene que ver con el Fondo de Compensación Territorial, que nace del Senado, las demás son tener que revisar, enmendar, vetar lo que son propuestas que nos vienen del Congreso, por eso hablamos de un sistema asimétrico. Lo que se está proponiendo es que el Senado tenga mayor capacidad legislativa en todo lo que tenga que ver con nuestro Estado autonómico y en todo lo que tenga que ver con cuestiones que afectan a nuestra comunidad, siempre respetando 2 principios para mí que son básicos: el principio de igualdad, respetando las desigualdades, o sea, no se puede tratar de igual forma a quien es desigual, y para eso tiene muchísimo que ver redefinir y dejar clarísimas cuáles son las competencias Estado, autonomía, sin que tenga nada que ver con una recentralización hacia el Estado, y también la financiación de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para igualar a todos los españoles en derechos y en deberes, nada más. Y ese mayor peso que evidentemente podemos coincidir debe de tener el Senado, y el hecho de que se identifique a la persona justamente con ese territorio. En este caso, si usted sale senador por Lanzarote, pues se sabrá que es el senador que Lanzarote ha elegido para que defienda los intereses de Lanzarote, unido a un mayor peso del Senado. ¿Podría incidir en cuestiones que también o no las sabemos explicar muy bien o no nos entienden demasiado bien y que tienen que ver, pues por ejemplo, se me ocurre, los fondos del POSEI, que vienen dineros a Canarias y casi todos van a una parte
de Canarias. Y muy poco otra parte de Canarias, que sería Lanzarote. Se me ocurre, es decir, el peso específico del político lanzaroteño en esos órganos de decisión importantes. Lo acabas de decir y muy bien. Quien salga senador o senadora por esta isla lo es de la isla de Lanzarote. Lo soy o lo puedo ser o lo será quien salga senador o senadora elegido, también senador por las siglas por las que se presenta, pero básicamente sobre la isla, representando la isla de Lanzarote. Por tanto, representando a aquellos que hayan votado o no votado, aunque suene a un típico tópico, ¿no? Pero eso es lo más importante. O sea, yo jamás, si salgo elegido, votaré en contra de algo que vaya contra los intereses de Lanzarote, lo ordene quien lo ordene. Y eso lo sabe el Partido Socialista Obrero Español, que es quien ha hablado conmigo para que diera el paso por segunda vez de mi presentación, para mi presentación al Senado. Por tanto, eso es lo más importante y tiene su importancia desde el punto de vista de que esos intereses son, por llamarlo de alguna forma muy gráfica, sagrados. Y sobre esa base construir el proyecto que tenemos para España, refrendando todas aquellas medidas sociales que puedan salir o puedan ser adoptadas por el gobierno, que espero que presida, que seguro que presidirá Pedro Sánchez, respetando obviamente la voluntad del resto de las personas que pueden votar libremente. Nosotros no obligamos a nadie a votar, y no, o sirviendo en algunos casos de dique de contención ante la posibilidad, que espero que sea remota y que no se concrete, de que pueda gobernar en España, bueno, ese trío llamado de Colón. Bueno, luego hay una cuestión que, hablando siempre con los candidatos al Senado, algunos digamos con más animosos que otros, en el sentido de que cuando llegue a Madrid lo importante no es senador, lo importante es que tengo a mi disposición todas las puertas de todos los ministerios que hay ahí. Yo tocaré en uno, que me abrirán, tendré hilo directo y hablaré con el ministro para que, yo qué sé, pues pongan el aeropuerto en lugar de aquí, lo pongan allí, y el puerto en lugar de con agua salada, con agua dulce y tal. Me refiero con eso. ¿Tiene usted en su agenda cosas que digamos, pensaba algún ministerio donde va a ir para que cambien cosas? Yo creo que la obligación del senador por la isla de Lanzarote es tocar, si así lo dicen los otros contrincantes, pues bueno, utilizaremos el verbo tocar. Más que tocar sería accionar, poner en acción todas aquellas medidas que puedan beneficiar, pero no vamos a engañar a nadie. O sea, el senador tiene las facultades de proponer aquello que la propia Constitución y las propias normas que establecen, que regulan el Senado, te permiten, nada más. Te voy a dar un primer dato. Yo propondría de entrada, yo no quiero volver a salir a la calle, y espero no volver a salir a la calle, y desde luego espero no tener que volver a sufrir los insultos de que salíamos a la calle miles y miles de conejeros y conejeras a cambio de escuchar una batucada, con todo el respeto para aquellos que hacen batucada, porque a mí me encantan, o por un bocadillo. Y por tanto, para evitar que tenga que volver a salir a la calle por un tema tan sensible como son las prospecciones, pues propondré dentro del grupo parlamentario y dentro del Senado una modificación de la ley de hidrocarburos, que implique que sin discutir, sin entrar en discusión con el ámbito competencial que tienen repartido el Estado y las comunidades autónomas, para el supuesto de que hubiera que otorgar alguna autorización que tenga que ver con la extracción de cualquier hidrocarburo, por ejemplo, el petróleo, sea necesaria y preceptiva el convenio de colaboración con la comunidad autónoma y el informe preceptivo de la comunidad autónoma. Con eso nos podíamos haber ahorrado todo el dislate que vivimos, la presión que sufrimos. Yo la sufrí a nivel personal, no es una cuestión meramente política, la angustia que tuvimos muchos durante mucho tiempo, hasta que, gracias a Dios, yo creo que fue la presión popular. Esto es un mito, esto de que Repsol al final no encontró, etcétera, ¿no? Yo creo que fue tal la presión
de la sociedad, tanto la que salió a la calle como la que no salió a la calle, eso que el Partido Popular hablaba de la mayoría silenciosa, y aquí llegamos a salir incluso más personas de algunas manifestaciones que se hacen en Madrid, y en comparación con la población de Lanzarote es una auténtica barbaridad. Te doy en primicia que esa sería la primera medida que voy a proponer dentro de lo que es ahora el comité de campaña que lleva a los senadores y senadoras que nos presentamos por Canarias, y si saliera elegido, y aunque no saliera elegido, se lo diría a los compañeros, la proposición de ley, la modificación de la ley de hidrocarburos la tengo aquí, la tengo redactada hace tiempo, y por tanto supone la modificación de 3 artículos de la ley de hidrocarburos que nos podrían dar esa paz y ese sosiego de que aquí no va a venir ningún todopoderoso a intentar mangonear lo que se puede hacer en un tema tan importante como es el medio ambiente, como son nuestras aguas, que están directamente ligadas con nuestra mayor fuente de riqueza, que es el turismo. Pero también, en ese sentido, tirando justamente del cabo que acaba de lanzar, se me ocurren también otras actuaciones en Madrid, y ahí pues el senador, con el peso que da la medalla que le dan, ¿no?, y el cargo, pues podría incidir para un mayor respeto, o volvemos al mismo, para que nos entiendan mejor en Madrid en otras cuestiones. Obviamente y además con rango de ley, es claro, pero se me ocurre Red Eléctrica Española. Ahora ha habido polémica sobre las torretas en los ajaches, que sí, que no. Ahora están pintando las torres subiendo a San Bartolomé del Atleti, blanco, rojo, blanco, rojo. Las carreteras, unos radares de aquí hasta 7 pisos de altura, en la Jeria, no sé dónde. Los obligatorios, los quitamientos que tienen que ser de metal, los pivotes que tienen que ser con los catadiópticos a la altura de un niño de 10 años. Y o no lo sabemos explicar, o si lo hemos explicado no nos hacen ni caso, porque en el mundo entero tiene que ser así la señalética, o estamos fallando a la hora de presionar y de decir que somos algo singular que necesita obviamente las ventajas y la seguridad y los avances del resto del mundo, pero yo he visto en el Teide que hay quitamiedos de madera. Yo permitió que vaya dosificando poco a poco las medidas porque primero esta ya la consulté, debo de consultarlas dentro del propio partido político. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, el reconocimiento no solamente de la insularidad, sino el reconocimiento de un estatus. Tenemos un reconocimiento a nivel internacional, que somos Reserva Mundial de la Biosfera. Bien. ¿Es de recibo o es conciliable con ese título determinadas actuaciones? No. Entonces, en las leyes se pueden establecer artículos específicos para circunstancias, para territorios que tengan determinada cualificación. Sí. Dentro de la ley tiene que ser de aplicación en todo el Estado de la misma forma. No. Hay muchísimas leyes que establecen artículos concretos para respetar determinadas singularidades. Sí, hagámoslo con respecto a Lanzarote. Y sobre todo cuando por estamos ejemplo, hablando de diseño de cacharros. O sea, cualquiera de nosotros en un móvil, un cacharro así, sabe exactamente dónde estás, geolocalizado, a qué hora has subido, a qué hora has bajado, a qué velocidad vas y tal. Con lo cual habrá medios, ocurre un poco más discretos que no poner estos cacharros. Te voy a poner un ejemplo, aunque sea descender a política, y lo digo en el buen sentido de la palabra, a política insular. Yo defendí en el Parlamento de Canarias el tema de la declaración de geoparque para la isla de Lanzarote, ¿no? Eso, salvo que haya alguna línea de actuación que tenga que ver con que haya que gastar algún dinero en publicidad y haya que haber tenido que haber gastado obligatoriamente ese dinero, y bueno, hay alguna empresa que le haya interesado el concursar o el recibir esa parte de la subvención para la publicidad del geoparque, no entiendo el tema de la señalítica, tú lo has hablado. Sí, lo hemos comentado, sí. Entonces, pues un ejemplo, probablemente haya que significar y haya que señalar que somos geoparque, pero antes teníamos un poco más de imaginación.
cuando llegábamos, y todavía se mantienen, es de las pocas cosas del pasado que se mantienen, cuando llegamos a un municipio, ¿qué encontramos? Muros de piedra con una letra que pone pues Arrecife, Teguise, Tinajo, No, pero no sé qué. nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Has visto en la isla de Lanzarote algún cartel que diga que somos Reserva Mundial de la Biosfera? No uno, sino 10, 20, 30, 40, 50, no, ¿verdad? No. ¿Todo el mundo sabe que Lanzarote es Reserva Mundial de la Biosfera? Todo el mundo. ¿Hace falta explicitar eso mediante una campaña publicitaria que consista en la instalación en el terreno de carteles? Yo creo que es aplicación del sentido común. La verdad sería, digamos que estamos contaminando un geoparque explicando que somos un geoparque. Exacto, es curiosísimo, sí. Es un tema. Eso responde seguramente a que es una mente maravillosa. Bueno, vamos a ir concluyendo. Ha dicho antes, al principio, que bueno, significa un poco el retorno a la política después de unos años de espectador, y a mí me interesa muchísimo la mirada del espectador. ¿Cómo ve la política? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? La verdad es que han acontecido muchísimas cosas desde el año 2016 hasta ahora, ¿no? He visto con preocupación, sinceramente, además, porque tengo un afecto, en algún caso personal y en otros de referencia para determinadas personas que las veo fuera de la política pero por cuestiones totalmente inexplicables, ¿no? A mí no me gusta, obviamente, hacer análisis sobre lo que ocurre en otras formaciones políticas, incluida la mía. En la mía sí hago análisis y mira, cosas han pasado. Y algunas de resonancia a nivel nacional, por ejemplo en las listas, pero he visto que en los partidos llamados que venían a regenerar nuevos partidos, han hecho unas escabachinas, Jaime, que yo sinceramente no entiendo. No entiendo porque creo que se me vienen a la mente tres personas que están en la mente de todos los telespectadores y que no voy a nombrar para que no digan, no, Manolo Fajardo se está metiendo en otros partidos políticos. Que son tres personas que para mí son válidas desde el punto de vista político, que han mostrado coherencia en su trayectoria política o en su corta trayectoria política, que mantienen un discurso que yo suscribo en muchas de sus partes y que las veo que están fuera de la política. Yo te voy a poner un ejemplo. El Partido Socialista hizo en su día, y lo digo a modo de inventario, ¿no? Hizo en su día, ¿recuerdas? Hizo unas primarias donde podían votar personas que no estuvieran afiliadas al Partido Socialista previo pago, creo que era de 2 euros. 2 euros, sí. No la hemos vuelto a hacer. Claro. Porque tú que eres, vives en Lanzarote hace muchísimo tiempo, yo le digo a los amigos y a las amigas, en alguna reunión he dicho, si esto nos llega a conocer hace 20 años, había determinado líder político que nos hubiera hecho las listas a todos los partidos políticos de la isla. Es que eso fue como todo el mundo habla, yo, claro, fehacientemente, salvo que se vean los extractos y alguien lo quiera mostrar, pero todo el mundo comenta que hubo determinados poderes económicos del sur de Tenerife que a fuerza de tarjeta de crédito, venga, 2 euros, 2 euros, 2 euros, voto Patricia, voto Patricia, voto Patricia, y salió Patricia. Bueno, yo no hablo de Patricia puede decir... Yo me llevo muy bien con Patricia. Pero es cierto que... Pero bueno, ese es el riesgo que se puede correr, efectivamente. Sí, claro, cuando tú anulas 3.700 avales o 3.700 votos porque tiene sospechas, obviamente se genera una sospecha que no solamente... Sin entrar en mayores detalles, aquí hubo un partido que anunció cuándo iban a ser las votaciones y dijo que se podía apuntar todo el mundo, y después hubo una candidata que salió ganadora y agradeció los votos de gente de otros partidos políticos que le habían votado a ella. Eso ha sido ahora en estas primarias. Sí, yo lo acabo de ver, pero esto que te acabo de decir es una mera reflexión, porque también es cierto que todas aquellas personas que concurrimos en estos procesos internos, que por cierto yo como secretario general del Partido Socialista de Lanzarote durante 8 años, son los momentos más difíciles, porque cuando tienes que administrar los egos de los otros, tu propio ego, y hacer encajes de bolillos para poder de alguna manera dar cabida a todas las aspiraciones que son legítimas de los hombres y mujeres que componen el partido, sabemos cuáles son las reglas y por tanto
Si concurres con unas reglas, Ah, no, las no, tienes, eso que, está tienes claro. que acatar. Pero otra cosa distinta es que no haya una especie de rebelión, ¿no? Porque al hilo de lo que usted acaba de comentar, yo me he pegado media vida profesional reclamando que los políticos de Lanzarote tengan mayor peso dentro de sus organizaciones de los que tienen. No puede ser que cojas el Pinter, llegues a Tenerife y ya desaparezca el tema. Y cuando nosotros organizamos algunas cosas, pues ahora resulta que vamos de mal en peor. Ahora ya no es que modifiquen listas que del 2 al 3, del 3 al 4, del tal. Ahora ya es que directamente cepillan a los candidatos que desde aquí los han elegido. Fulano de tal, Sí, número 1, a tomar por saco. No, acabo de ver que hay un caso, sí. no parece que se nos respete o que vayamos ganando respeto con el paso de los años. Por eso una de dos, o adoptas, yo creo que las fórmulas intermedias hay que repensarlas dentro de los partidos políticos, o optas porque sea la militancia la que elija a los candidatos, o optas por esas fórmulas intermedias que siempre han existido, o sea, comité de lista regional, comité de lista federal y el comité de lista federal o el comité de lista nacional, depende del partido del que estemos hablando, y el nacional puede ser en Madrid, el nacional puede ser en Tenerife o en Gran Canaria, son al final los que eligen. Pues mire, a ver si nos aclaramos de una vez por todas y hacemos las cosas, y así se evitan muchísimos problemas que incluso generan frustración no solamente en las personas afectadas, sino en los propios militantes de las formaciones a las que nos estamos refiriendo. De todas maneras, vuelvo a repetir, han cambiado muchísimas cosas en este tiempo y yo espero que se reconduzcan a través de las elecciones de mayo de este año y que desaparezca un poco ese, y lo digo claro, ¿no?, ese clima de crispación que hay y esas formas de incluso conducir determinada institución. Yo jamás en mi vida había visto que un presidente del Cabildo, lo digo así de claro, se levante de la presidencia del Cabildo. Hombre, te puedes levantar porque te llaman para una llamada urgente o por una necesidad urgente, ¿no?, por aquellas necesidades que no se pueden hacer de forma telemática, sino tienes que hacerlas personalmente. Pero para coger a alguien de la camisa, como que no. Hombre, me dio provocación. En el peor de los casos, vamos a poner que me Mira, aunque haya mediado toda la provocación del mundo, ningún presidente, el presidente es el presidente de la institución. Y el presidente de la institución puede en ese momento, mediare o no mediare provocación, puede, como persona que dirige el debate y como persona que manda dentro del pleno, de hecho puede expulsar a consejeros de otras formaciones políticas, después de llamarlo 3 veces al orden, puede también expulsar al público de la sala. ¿Recuerda, Jaime, cuando en su día nos pusieron una barra en el camino lo hemos comentado en la para tertulia, separar? Bueno, no lo sabía. Sí. Para separar, luego quitamos esa barra. A mí me parece, fíjese usted, ver a una persona como el admirado y querido Nicolás de Páez levantarse para hacer eso, o Enrique, o al propio Dima, y mire que se decían cosas en ese cabildo, y había debates muy cruentos para coger por la solapa a una persona del público, sea la persona que sea, me parece increíble. ¿Esto parece una anécdota? Sí, pero cuidado, porque esa anécdota tiene su gravedad, ¿no? Pues aquí lo dejamos, don Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya tendremos tiempo de hablar, imagino, de comparar propuestas y demás de aquí a las elecciones. Muchas gracias. Eso espero, gracias. Buenas tardes. Pues aquí lo dejamos. Mañana regresamos con más cosas para hablar. Creo que mañana toca hablar, si se cumple la agenda, de las no confluencias. De la izquierda a la izquierda del PSOE, que es como se ha ido autodenominando todo este movimiento, que al final veremos en qué para, porque no sé yo si han confluido, no, sí sé que no han confluido, y mañana trataremos de contarles por qué. Hasta mañana, buenas tardes.